Marandupona, San Marco o Mombeujaisha. Bai shabamba, ei shaba, peina, coina, na ame, ayumaina. Aburuma yande ven yande rembiapo. Yande programa, pende programa entero, vete, vaya en dulce, guajira, vaquina, que hay, adoralo, hermano, fuera. Penangin un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itaboire. Pena yo quita sombra que venía mi yimo, yo ni veica, todo más aquí cumple. Edición número 775, dica, ay, adoralo, hermano, fuera. 775 video, maye, queda, ina. 775 audio más. Ana Ave, hablando de video y audio, el as de la consola técnica, Ñane Aguirú, Pastor Sergio David Baeteco, Pastor, bendiciones, Peina, Oñondive, Ñamoñe Puruñan de programa, Apecha, ya Petebi, ya Perecuera, Pastor Sergio Betía, abrazo, rompe espalda, parete por ahí, que cuera. Más 59598516297 ño y el tema listo el tema pembo que viene mensajito y hay pureña en bure y pecha y ya no está jamaco a ver ya escribían va eva la pella la vene opinión mila vene preguntas refutaciones oño yurañan de a ver estudios eh vene interesa y no ya las contradicciones del mismo Juan con Juan 1.1, y si me podés mandar ya el estudio, si ya está, escuché que está trabajando en la tesis, hey. Bueno, número, bueno, vaya, número aparte, número celular. Bueno, ya está ya vos, hago apoyo y escena, voy a tú ya comentar alguna cosa, una cosa y que tú se puede a documentar, o la versículo fuera mía, la del mismo Juan o contradecía la Juan 1.1, y tú de manera la mía eres contra veja de ahorita la Juan uno le pues ya el mismo Juan y unos cuantos más a tu página la o contra eh a ya voy a saltar ya esa taina va a decir te llevo pero estoy todavía en ello yo allá ponga tiempo está con esa diligencia está a preparar otros temas otros estudios a responder a la pregunta ahí atento continuamente y nada a preparar ahora ya de estudio de marcos a UPI angala y pa un gumube a putu upeo o ya estudiar ahí aparte a para esa escuela mía estudiar ese historia universal a estudiar ya de a ver mi va esa puedo surgir y la escritura fuera o mía estaba igual estaba pues tengo el estudio de la arqueología bíblica pues ya con la estudio de los manuscritos antiguos a fecha de a poco ya pues upea pues tu upeo ayer recrea y mi juego allá pues a ver estudio y allí viñan de pero importante me ya recopado vende más vaya a compartir los instantes. Bueno, a ver, sí, de lunes a jueves en vivo y en directo. Este día ya a la final. Pues te digo, joven de. Y bueno, ahí ya vota. Más 59598516297 línea personal, no está, ve llevarle ese mío, hará. Mira, muy ya ve, me veo que hace mil ahí veo y mía la añe pues tengo mi. Línea personal, ya con línea activa ahí 0985689824 va giro tío bella poseo. Ya reco western wally bueno na hombre no hay. Anei bella centro de remanente fe y adoración a congregación Betel Roñemo y Oñón Dive oye putazo armo maje ven con programa y nada. Muy bien. Yes, a mí, a ver, y la parábola. Bueno. Hasta ya. Hoy menos me pereco y la vende aclaración hoy por a se ayude de me guri para esa va a entender algunos puntos ahí gato ya lee a ver ya. Cuando hay como hay, a ver, no creo que haya tan
tú ya te ahí la diferencia entre la explicación de la parábola. Pues el Mesías puede explicar para hoy. Ciertamente el Mesías ya lo explicó todo allá. Él allá tanto y te ya patinata web. A no ser de que si nos editamos cada versículo y a un mensaje y aparte y más, otra cosa. Versículo, muy bien, versículo 13. Bueno, 4:13. Y les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Peaco parábola seamos be uaja eaco angana pentendei. Va ella pico be chamo pe cuata la va chico la el reto va chico pe cua esta la parábola del Mesías mon be. Entonces peaco es sencillo, peaco para increíble. Acá me están diciendo cómo que es tan sencillo. Por eso que dije, se puede explicar, ya está todo explicado eso. Es sencillo, es cierto. Pero por respeto también, pues, no aligo la ya. No, explica para morir el Mesías ya zapan de magiar. Y entonces vamos a volver a explicar. Pero ñandego ya entendé porque sencillo ñandé porque ya leema pues allí guaman va para el Mesías la que pues. Pero Pepe con ina mon be uso de mi otro bemba de veina. O sea, si acá vos no tenía la explicación, yo te iba a hacer una pregunta a vos, hermano o hermana. Porque me decís que es muy sencillo y cómo lo demás no entendieron allá. Va, hoy cota guila no explicar el Mesías a ojeyan de pechar y eguri. Y ha opitar ahí, pechar no explicar. Y versículo 12, y para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y le dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Bueno, hemos dicho aquí, bebé, 14 en adelante, no explicáis. Si por tú tenés, será con la entero, vea ya entender, la para las hice, porque y no explicación, fuera. De cuál ese pecha porque de ya le pama ya. Pero ellos no tenían un manuscrito, vean con el Mesías, vean con el Mesías. No. O sea que, ñante, es sencillo porque ya es como el resultado. Ñante, esta timba, ella tiene un deata ese, fuera. Recuerda con él, y no en la explicación de oye, le pama, muy veces más ya le. Claro. Pero si se quedaba, se coja a entender ahí, si desde el oputar y verso 13 gente o pau para todo continuar desde el 21 en adelante. Será con la ya cota entero vea la capacidad la ya deducía Juan eva la y se parábola. Pregunto nomás yo no nada pues 6 más bebé ainda ese digo se anda igual allá. Pues ya le yepe más la ale yepe más la explicación del Mesías, se anda igual. Dale, ella cuida es Juan de no entender ponerse peaja y facilete y va a con mi otro no entendemos ahí. Porque puede ser que algunos no entendéis esta güey allá. Por algo vos explica. Pero bueno, Pachaguaray, bueno, y luego siempre ya es la. Sí, ya hay algunas personas que entienden luego, bueno, magnífico, ya agradecer. Pero estamos por lo que la pimbucucho. Orero lee, no, y hay que revisar. No es tan sencillo para nosotros. Pero bueno. Y le dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las... yo también te voy a hacer una pregunta, vos así, desde ese a ver, pues sencillo y te digo, patrón, va, eso no entendéis, va, eso me opea, doña pues mira, va, eso me topa, güey. Pero hoy vengo otra parábola, va, esa de entender un día. Bueno, este no es la única parábola que el Mesías va como me utago, a ver. Esta te yo me uta ver, será bien de un día entender, paina mío, o amiga, o oyente. Pregunto nomás. Catuoti parábola y fácil de entender, pero bella muto, bella hanga. No, se puro hijo, o sea, se fue la pipa que yo, güey. Bueno, pero bueno, ya a ver, punto explicar. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahí ya está. El sembrador es el que siembra la palabra. Mañana el sembrador que siembra la palabra. Verso 14. Podría referirse al propio Mesías y Catuja oía ella, porque hoy predicaba anunciar como él lo mitame hoy potaje seite la ñanderu guasu o jai hawe seite ñanderu guasu ja upecha no piai no mo ai no borrai no boikei
directo a vos hacer la mensaje explicado y Arisha va ego y pota vea. ¿Qué más querían lo que le vieron y le escucharon al Mesías? Enseñando en vivo y en directo nada más y nada menos que la Torá y el resto del Tanaj, el resto de la Biblia allá. Los 5 primeros libros, el resto de la... Bueno, a ver, ya pues, según no entendéis, va la belleza, a ver que el Mesías se encargó de enseñar la buena noticia, la buena nueva, que conocido como el Evangelio del Nuevo Pacto. Va, ese Evangelio está si el de Irango pongo oyes ahí. Ne Irango pongo oyes ahí va vete. O sea, cuando ustedes me están diciendo que el Mesías enseñó un evangelio del nuevo pacto, no me vengan con el a nivel lluvia no es cosa nueva que no le hay nada que ver con el Antiguo Testamento. Pepe Chico Baita, Pepe Nañeño un cuadramo. De que enseñó la buena noticia, sí, pero es la misma buena noticia que existía ya lo en el Antiguo Testamento. Solamente os explica por antes. Por eso fue buena noticia, buena nueva, porque os explicaje cope ponaja o cumplía un ponaja. O sea, los 5 primeros libros más los libros proféticos, hasta ahí se tenía. Más, ya bueno, ya eso es Malaquía, ve. Porque el Nuevo Testamento, coge no güey. Si el hombre es inaugurado ya. O sea, todavía no se escribió. Todavía no existía. A partir del año 51 recién ya pero nada, ahí no es evangelio. Era tesalonicense. Pablo llamó. A partir del año 70-75 aparece Marco, el Evangelio de Marco. Ahí recién alguno podía decir, bueno, Areco se puede ver con Areco y el Evangelio de nuestro amado Yahoshua según Marco, vaya ya. Pues a partir del año 80, 90, por ahí ya se podía decir eso. Pues 70, 75, pues ya escribí Marco. Evangelio, el primer evangelio. Así que, a ver, el Mesías ya raja o leeja o ¿qué es lo que agarró, leyó y enseñó? La Sagrada Escritura, desde el Génesis a, ya eso es Malaquía, vaya. Bueno, grande la aclaración, a ver, porque a mí han andado y una peaja famoso doble S y la hora de mensaje. Quiero aclarar nomás, está bien esto, pero hay que aclarar que el Mesías cuando enseñó la buena nueva del nuevo pacto, no quiere decir que vino a cambiar, hubo cambiar para la enseñanza o otra cosa. Nah, ni. Ay, muy igual, a ver. Otra pregunta es, ¿cómo van a tener la comprensión de esta parábola? ¿Cómo comprenderán todos los mensajes que contienen los demás? Iba a tener problemas los discípulos y también nosotros. Con todo eso y explicado, igual entendemos mal y tenemos mala doctrina y ya, sea. O explica para hoy el Mesías, ya entendemos ahí para llegar, qué bárbaro, ya y es ya pues llegar y lo está mala doctrina ahí. Pisa legalmente igual, no había pensado en eso. Con todo eso explicado, con una parábola, ya entendemos ahí llegar, pues ya. Tú ya entendés y por lo menos voy hago tu traducción, se va. El Mesías estuvo hablando en arameo, en hebreo. Y después, ahí por los 40 años después, por ahí viene Marco en Ñepunú, escribía, Upey. Ahí por el año 200 se empezó a transcribir, a transliterar, a traducir, pero ya en griego. Pues ya en Ñepunú más. Así que para la felices de lo que entienden toda la parábola, pero se ve porte ahí a ver y hace oye explicado oye venando de Gina se puede lendo de ella bueno, el sembrador podría referirse al propio Mesías, sí señor, ¿por qué no? Así mismo es. Ñandepigo, acá me pregunta si nosotros figuramos entre los que siembran también.
A la va a poner, oh, sí, la ya me voy a predicar, pero la predicar pues Mesías. Ahora, si estamos predicando cualquier otra cosa, no somos sembrador de la buena nueva del reino del Todopoderoso. Somos sembradores de otro. Pues es peor, la que está del otro evangelio. ¿No? Somos anunciadores del otro Mesías, del otro Espíritu Santo, del otro evangelio y el apóstol Pablo. Así que hay que tener cuidado también con eso. Hoy parte la ya estudia mucho cuando el Mesías empieza a profetizar acerca de la gran tribulación y demás. También Marco hoy parte una de las señales para saber si ya está el fin cerca es que se anuncie la buena nueva en todas las naciones. Y alguien me estaba diciendo, pero oye, cuál tema a los indios, pero esos evangelios están, no es como que el Mesías enseñó. Está ahí evangelio y otra clase lo oñemboea ahí. Y cuando el Mesías dice, cuando oñemboeo en todas las naciones, pida que sean ahí seite. Pepe sí. Pero en muchas naciones llega diferentes tipos de evangelios, ¿sí, papá? De la prosperidad, de la profecía, de no, qué sé yo, vaya. De lo va a ser yo, reinantes en el cielo, están los que atan ángeles con cadena y de cada religión, y todo el mundo dice que predicar el evangelio allá. Pero tem organización, tem religión que acuerda y que acuerda coja poder con la cadena oña putin baita la da cual va el tiempo poña putin bata y bien van a atar, pueden atar y nadie le va a sacar ese. Yo pues simplemente dije Biblia venda y pori se mandó hay guaraní vete para castellano y conflicto y con algunos grupos que dicen que ellos pueden atar con cadena, encadenar a una brena o aprisionar la demonio fuera. Pero bueno, pareja EPM. O sea, a upecha guau hono ombo en otra nación o hombo mi indígena fuera, pero mi indígena orobiata un mía allá. Pero lo que enseñó el Mesías, upea gojina la tema. Ese evangelio cuando en su forma correcta, en su sana doctrina. Upea una pega con la idea, porque de evangelio hay patada en clase hoy. Y eso dividí paite. Bueno, y Yandé, el Mesías, el mismo Padre, el Mesías, acá me dice Yandé, ¿será posible que los ángeles puedan entrar dentro de la categoría de los sembradores del Evangelio? No. Hagamos gente jave, hagamos la ira de Yahweh, upevi o aparecer a los ángeles predicando y nada. Yandé ya predica pariema y ya ves en vive jave. Ese ya cuando el cuerpo santo, la esposa está en farra con el esposo, en ese tiempo de la ira, en esos 10 días que tiene que ver con Yom Kippur. El cotativo y nada, que veía en mi maguri. Pero eso es la ira, eso no es la gran tribulación. Bueno. Pepe sí, vemos en Apocalipsis que hay algunos ángeles que aparecen predicándole el evangelio eterno allá. Pero hasta que eso no suceda, no podemos meterle todavía a los ángeles. Y así en su escuela y nada, pero ñande, porque permití. Nosotros somos lo que ñande compromiso, vea. Ya tú ya verú, ya muy vea con ñande compromiso, ya poca para allí en el ángel escuela, vea ya. Ñande corresponde, vea. Bueno, verso, a ver, bueno, para que te explica, ¿de dónde correspondería la palabra del cual habla el Mesías? Escuché una de sus explicaciones que
la palabra inspirada según el Espíritu Santo en tiempo de los apóstoles no era todavía el Evangelio, sino el Antiguo Testamento, del cual también habla Pedro. Muy gupeo, imagina. La vende versículo. Todas las palabras son inspiración de. Bueno, y hay que ver en qué año fue eso, mi querido oyente. Puede ser que ya se haya referido a. Hay que ver en qué año fue escrito Pedro para decir que, bueno, también cuando dijo eso se refirió al Nuevo Testamento ya, a algunos escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Si fue en el año 80 por lo menos ya podía, y Catumo ya referir a Marcos, ya se podía referir ahí a ver cuál era otro, a los escritos de Pablo, las cartas, sí, era así, era. Pero hay que mirar un poco ya con referencia de qué año se escribió Pedro, carta de Pedro Arecoguri, a 67. Bueno, primera de Pedro. Muy bien, para. Bueno, ya sea primera o segunda, de 63 al 67. No ne ina. Mm, Son cartas recién. No. No aparece todavía. eh, entonces probablemente sí. Bueno, pareja es que se refería al Antiguo Testamento y algunas de las cartas nazarenas de Pablo, que Pedro y que son de inspiración. Bueno, sí, porque es cierto, el Nuevo Testamento y los cuatro evangelios de Bebina. Bueno, bueno, según la referencia actualizada que yo tengo acá, bueno, esta actualización de la fecha de la composición de la carta de Pedro, que figura como escrito aproximadamente en Primera de Pedro en el año 63, por ejemplo, yo tengo que es del 2018, Bebarebe. Ahora pasaron 5 años y ya yo actualizáis, no me para, oye, para ver más algunos estudios, más pruebas, pero esta es la última que yo tengo. Bueno, así que Catuya el a Pedro oye refería güey, al Antiguo Testamento, hasta Malaquías y algunos escritos de Pablo. Cuando dijo que todas son de inspiración, todas las palabras de inspiración, la palabra inspirada. Bueno, Ape ya explicábame también desde el Génesis y todo lo que se tenía. Usaban también proverbios, salmos, hoy por hoy que los libros proféticos, el Mesías, eso, o citar ahí, allá Pablo, mío, citar, todo citaban el libro profético. Eso es lo que se tenía, o sea, se sembraba eso. Oye, sembrar se le dice a Remombe, Ujo, Hospital, Mita, Acame. Hospital, Mita, Acá, Cotibe. Igual que ya estudiamos grupo Inyección de Esperanza, ya estudiamos Marco capítulo 7 en español. Lo que entra en el hombre. Yo puedo meter en la mente del hombre, puedo introducir en su mente cosas. Puede estar contaminado. Una falsa doctrina es una contaminación allá. Está contaminado. Por ser la Biblia la distorsión, no va a ver, eso es la incorrecta interpretación. Jaupeamos a alguien, entonces se hace sembrar la ñacacotibe no contaminado a la cosa. Pero ya con cuidado, ya sembrado yo yupeina. Bueno, se coja el gripe ahí, pues, esta amo último vez. Ya es a mí. A ver, ¿y desde qué contexto podemos tomar el Satán? Ya que usted hizo varias veces algunas explicaciones, pero todavía no puedo ubicar en el contexto a qué tipo de Satán se refiere.
No puedo ubicar el contexto a qué tipo de Satán. Bueno, sí, Z, eso es explicado. Vea. Oigo, el Satán muchas veces viene a ser, no necesariamente Nambicapacho y Yorquillas a Huaypau, bebé y Naya. Un ángel maligno. En el hebraísmo, el Satán es un término que también tiene que ver con alguien que te pone tropiezo. Allá Nemo Pusangán, Nemo de Vía, o entregan de falsa doctrina, de trabajo en la fe. Son personas. Las personas contrarias a la fe verdadera. A esto también la Biblia lo llama el Satán. Pablo lo llama también a esto el Satán. El Mesías también no iba a ver el Satán. Al mismo Pedro cuando aparta detrás de mí Satanás y ya, se oyen de Satanás. A Pedro le digo allá. No es que Pedro estaba poseído. O no es que Pedro tenía complot con el ángel negro caído allá. No. Porque Pedro, oye, obstaculizado, o moñemo, yo apenas me anique o nambrena, un botrabata, sí, güey. Entonces era un adversario, era un tropiezo, un tropezadero, una barrera. A eso se le llamaba Satán. Entonces, en este punto, verso 15, Benedico Aceina, vio. A ver, IRB 1960. Bueno, Reina Valera, vea. Y estos son los de. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que oyen, enseguida viene Satanás, amén, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Donde imagina, VTI demonio, VTI ángel negro, hoy PH y la palabra. No. En este caso, viene el Satán. ¿Qué puede ser el Satán en este? Las tentaciones, el desinterés, el poco estudio, poca importancia. Estos también son satanes que Ñandé mismo ya colabora. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino. Mala tape orilla peguada la semilla. En quienes se siembra la palabra, pero después que lo oyen, enseguida viene Satán y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, cualquier ocupación, cualquier cosa, sabe, ya dijo, va, no, oro, ya van a ebrio, y mañana en Dios estudia, no veo. No hay tiempo, veis ahí. Vos le el tipo. No hay tiempo, veis, no, ne catu veis, apuiteímos, ya, oye, dedicamos a otra cosa, oye. Bueno, pues entonces, como yo veti pretexto, y catú, oye, apógina la obra, y catú, oye, capacitar, y catú, estudiar, y catú, y no, oye, dedicar las cosas espirituales. Pero como hay pretextos, ando ya, pues eso sería un satán en este contexto también. No sé si me estoy explicando. Y hoy ve ahí, me catú, me pelle poco, hasta ahí la contexto, colocar mejor en el contexto la. A ver, la obstrucción de la verdad es un adversario, es un contrario de la fe, actúa conforme a la mentira, contradiciendo la verdad doctrinal. Esto también es bueno, ahí ya tenemos todo. Esto también es un satán. Todo lo que contradice la fe verdadera, ¿sí? Lo que contradice la Sagrada Escritura, hoy por capa, no debía allí lo mitad. Esto también es un satán. Increíble, tenía ya tenía ahí. Lo que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, Ojenduma Gurí, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. O sea, ya, como en Yemaña Gurí, hoy quedó vacío. O sea, cuando algo se saca, quiere decir que ya no hay ni mandó a Beima. Es Sarai, no practica Beima, lo mismo. Y si algo se quita, muchas veces oye reemplaza. Las ocupaciones de las cosas espirituales que tenía, lo cambió, lo suplantó. Hoy vamos a ir otra cosa, anda ahí de provecho ya. Otra cosa que tiene más comunión con el mundo. Bueno, pero que tú ya entendés, vea.
A ver, y notas y quitar la palabra, es decir, dejar de obedecer las instrucciones relacionadas con la voluntad del Padre. Ven, dueño. Si algo se quita, se reemplaza o queda un vacío, es lo que recién dije. Muchos reemplazan la verdad de doctrinales escritural por doctrinas tradicionales de hombre. Guatatatata. A ver, ya oye pulmón hace años en el lomo. Marcos capítulo 7. Quedando así un vacío de verdad. Esto es una obra del Satán por decisión de muchos y por engaño a los que se resisten a escuchar la verdad. Vea, pues ya es. Hoy la oye resistía, hoy la falsa doctrina ante hoy, entonces le está dando lugar al Satán. Va, ya le Satán un bebé la falsa doctrina. El mombre uta más la verdad de copa mala no endusei, no hay cuase. Na endumo ahí se pea seguida, pea religión, se pea nacer, pea pepe, se pa. How ya voy página. Para que te haga esa esto que quieren seguir con su poder de las cadenas para atar demonios fuera allá. Y anda a saber qué más están predicando. Hay cosas que no. Está este otro, el grupo de que le convierten al Mesías en un otro espíritu más. Ya, hoy por V fuera de contexto el espíritu vivificante. O sea, el Mesías es el Mesías mismo, el Hijo, el Mesías es el Espíritu Santo y el Mesías es el espíritu vivificante, otro espíritu y algo bello. No cuadráis, no, y tu uva. Porque mal le interpretan la escritura. O sea, oye, hoy más dos clases de espíritu. Hoy el Espíritu Santo, hoy aparte de el espíritu vivificante, pero los dos el Mesías. Y yo, ¿sabes? Contra ese paite. O a tim by ya. Y no sé dónde que me voy a meter si después o faltan de más allí que el padre hay. Probablemente voy a ir. Probablemente o pata pueda venir. Así que por eso le digo, oí esta clase de la Satán oí dentro de la religión. A veces la misma religión se convierte el Satán que esclaviza y desvía a las personas. Cuando sale mucho del parámetro de una explicación tolerante, por lo menos, de la escritura. Algunos voy ya intolerables, más ya demasiado más ya. O leete y texto o no es ya poti disparatada de doctrina, no tiene nada que ver. Ya exagerada. Orovia, la Orovia. Pues a todo pues, tienen sus seguidores, increíble. Pues. Cosa y todavía voy a leer el libro mi libro de fantasía, de cuentitos, excelente, tengo algunos ya por la doctrina, oye, Orovia, no está. Que cogen ojo comió y el día para el tema y entre las pamas no entiende ve y lo cual exacto se y para la misa a la predicamita imagina lo vale mismo me gusta la verdad tú con el problema o hija y lo seguía y tremendo guau cosas espirituales allá amante de las mentiras estaban ahí hay de aquellos que llaman bueno a lo malo o sea y bueno va y a votar. Ya pues están a verso 15, ve. Ya analiza y mío, y ven preguntas y nada. A ver, seguimos algo pues esta, pero hay algunos la venden preguntas. A explicar, mandar, ya puedo mandar la explicación mía y ya tuve la presión de Maya leer, ya es. Bueno, hoy la emocionalista. Bueno, eso vamos a entrar en el verso 16 en adelante, lo emocionalista. Dipea otro tema ya. Y emocional, todo emoción. En el acto, oye, emoción y te iba a hacer tapaitén de la veían a Sarayo, o para la emoción. Ahí te oye, oímos, ahí te ven, güey. Traicionero, la emoción. Ascensoró, ya para llegar y vivir. O cambiata, manambrena, pero ven, o para la emoción, esa allí es el mismo tubo, emocionalista. Pero vamos a hablar de eso. Mañana, lunes ya queda a partir del verso 16 y 17 ya.
Oye, tema, pisa, llama un ella, pues viene envía poco este día, guajera, página, que hija, toralo, hermano, que era, voy a que pastor Sergio se muy no abuela con semana, ve, y yo topo hasta el lunes y con éramos y con Evo, hasta el lunes, niño, shalom, bendición, y mande.